Muchas gracias, Jürgen. Me da mucho gusto estar con todos ustedes el día de hoy. Muchas gracias a la CEPAL por su invitación, a todo el equipo allá en Santiago. Ha sido verdaderamente un par de horas muy enriquecedoras. Por supuesto, a título personal, pero también a título institucional, comentarles que en México estamos trabajando ya en algún esquema que nos permita regular de mejor manera este tipo de ocupaciones. Entonces, dando respuesta de entrada a la pregunta de Graciela Benzunzán, desde la Secretaría del Trabajo tenemos una visión en la cual tenemos que reconocer este trabajo de alguna manera como un tipo de trabajo especial en la Ley Federal del Trabajo. Y si bien nos inclinamos, ¿sí?, por una visión en la cual se reconoce este trabajo como un trabajo predominantemente subordinado, nos parece que una discusión en la cual se enfoca exclusivamente sobre ello puede resultar bizantina. En ese sentido, comentar que estamos abiertos también en la Secretaría, ¿sí?, a explorar mecanismos que nos permitan garantizar el aseguramiento de estas personas en la seguridad social y el cumplimiento de, digamos, distintas obligaciones que tienen los empleadores y de derechos que tienen los trabajadores en otro tipo de empleos también, ¿no? Al respecto, comentar un poquito lo que platicábamos y lo que escuché de mis colegas de David y también de Andrés, por supuesto de Graciela. Creo que muy interesante el enfoque micro que David Verdey nos presentó y este límite que se puede aplicar a la transferencia de riesgos que se da hacia los trabajadores. Creo que es una perspectiva que quizá es distinta a lo que normalmente observamos y que ciertamente permite entender por qué de alguna manera este free riding que pueden tener las plataformas puede ser oponible, digamos, o es oponible a la sociedad en su conjunto cuando todos estamos participando en contribuir a la seguridad social y las personas que están trabajando en estas plataformas se están accidentando y van a tener una vejez y de cualquier manera nos van a costar a todos, ¿no? Yo creo que esta contradicción entre los estatutos de los trabajadores y las normas de competencia es importante y nos lleva a esta cuestión que veíamos y que platicábamos hace unos minutos sobre la conveniencia de desarrollar quizá en el caso mexicano un estatuto intermedio, ¿no? En oposición al caso colombiano, en el cual Andrés nos comentaba que veía más factible quizá para evitar, digamos, malos usos de esos estatutos intermedios, que los trabajadores se pudieran asimilar en un estatuto que ya existe. Pues en México nosotros veríamos la alternativa de desarrollar un estatuto intermedio, si me permiten, porque quizás no tenemos esa figura, pero sí tenemos a través del capítulo de trabajos especiales en la Ley Federal del Trabajo un mecanismo que nos permite regular de alguna manera un poco más fina cuáles son los alcances que vemos, ¿no? En ese sentido, comentar también, ¿sí?, que los retos que nos encontramos en la regulación desde la perspectiva mexicana van enfocadas sobre todo al tema del aseguramiento en el régimen obligatorio de la seguridad social. En la Secretaría del Trabajo, en el análisis que hemos hecho, vemos que quizá las regulaciones que tienen que ver más con una visión amplia de trabajo digno, incluyendo la seguridad social, son menos complejas. Eh, Percibimos, por ejemplo, que el algoritmo necesita regularse hasta cierto punto para privilegiar la transparencia y eliminar las asimetrías de la información que pueden haber entre los trabajadores y los empleadores, y en este caso las plataformas. Percibimos también que pueden haber dentro de la Ley Federal del Trabajo mecanismos que incluyan una perspectiva de género, un descanso obligatorio de un par de horas, de una hora en la jornada laboral, entre otras muchas consideraciones que vemos otros empleos. Sin embargo, el reto al que nos estamos encontrando es entender cómo configurar una obligación, ¿sí?, de aseguramiento en la seguridad social, válgame la redundancia, cuando los trabajadores están brincando de una plataforma a otra y no hay, digamos, un mecanismo que permita un aseguramiento por horas en el marco normativo vigente. En México, la seguridad social, cuando se trabaja menos de la jornada laboral establecida, que son 8 horas, pues se tiene que pagar el mínimo de registro, ¿no? Entonces, se empieza a complejizar, digamos, la ecuación. Si a eso le sumamos que se pudiera dar bien el caso que una persona esté en 3, 4 plataformas a lo largo de una jornada laboral y en cada una esté 1 o 2 horas. En ese sentido, eh, nosotros vemos con atención el programa piloto que está desarrollando el Instituto Mexicano del Seguro Social, al cual se han manifestado de manera muy clara y muy fuerte los trabajadores de plataformas. Nos parece que puede ser un mecanismo, ¿sí?, que permite identificar de manera clara o de mejor manera o tener más datos sobre cuál es la realidad que vemos, digamos, en los trabajadores y cómo van brincando de una plataforma a otra. Ya lo platicaba Graciela en el estudio que hicieron ellos. Eh, Ciertos datos que recogieron rompieron con los mitos que nos venden muchas veces sobre
el número de horas que se trabajan, la edad de las personas, si tienen otros empleos. Lo que es interesante ver ahora es cuál es la realidad de una persona que está trabajando en estas plataformas en su día a día. ¿Cuántas veces al día cambia de plataforma? ¿Cuántas horas al día está conectada en cada una de estas plataformas? Porque ello puede suponer que una regulación se pueda hacer quizá para la mayoría, a pesar de que dejemos algunos fuera, o que quizá podamos configurar una regulación que configure, digamos, un marco regulatorio de seguridad social que nos permita brindar una red de protección a todos y cada una de las personas que están vinculadas aquí. Entonces, el reto no es menor. Del análisis comparativo que hemos hecho en otros países, vemos que quizá porque el esquema de seguridad social mexicano es un poco atípico en comparación, por ejemplo, a los países del cono sur de nuestra región, tenemos muchísimos retos. Y tampoco hemos visto otros países con sistemas similares que se hayan animado, digamos, a regular el tema de la seguridad social. Que yo creo que ese es el principal problema, ¿no? De nueva cuenta, si bien reconocemos que hay un tipo de subordinación desde la administración federal en México, quizá tememos que un debate en exceso sobre el tema se pudiera considerar, o se pudiera llegar o llevar a una discusión bizantina que tampoco nos lleva mucho tiempo. De alguna manera, yo creo que las plataformas han mostrado cierto entendimiento de que el mercado laboral y la regulación laboral en nuestro país ha cambiado drásticamente los últimos 3 años. Creo que entienden que de alguna manera, si no se acercan y si no aceptan un estatuto intermedio, puede ocurrir lo que decía David, que es que a través de una judicialización se les obligue, ¿sí?, a entrar en un esquema obligatorio que va a ser una camisa de fuerza que no van a beneficiar a nadie. Pero en ese sentido también hemos visto en México que fallos judiciales han sido lo suficientemente flexibles con la administración para permitir el aseguramiento de poblaciones que tradicionalmente no se encuadran en los supuestos de subordinación típicos, ¿no? Está el caso, por ejemplo, de las trabajadoras del hogar, las personas trabajadoras del hogar, en el cual la Suprema Corte ordenó al Instituto Mexicano del Seguro Social desarrollar un piloto, y este piloto permitió entender de mejor manera la dinámica en la cual estas personas se vinculaban y cómo trabajaban. Por eso creemos que el piloto de trabajadores independientes que trae ahora el IMSS puede ser importante, puede ser muy interesante. Y yo sí espero, sí, que en los próximos 6 a 8 meses quizá México se anime ya a presentar alguna reforma, una propuesta de reforma a la Ley Federal del Trabajo que dé una red de protección adecuada, ¿sí?, a todas las personas trabajadoras de plataformas, pero sobre todo que tenga una visión de trabajo digno, muy transversal y muy redonda, que incluya no solamente el aseguramiento, pero también una visión, por ejemplo, de seguridad y salud en el trabajo, una visión de condiciones generales de trabajo, una visión de capacitación y adiestramiento, y sobre todo una visión muy marcada también de perspectiva de género, que creo que es una visión que se ha dejado de fuera en la mayoría de los estudios que no hemos visto y que es un tema muy latente y muy importante de lo que hemos platicado con las personas trabajadoras de plataformas. En fin, creo que son tiempos muy interesantes para las personas que estamos en el sector laboral, que nos dedicamos a la regulación y a temas de trabajo y ocupaciones emergentes en la región. Y pues no me queda nada más que agradecerles a todos ustedes por este par de horas. Ha sido verdaderamente muy enriquecedor.